Hola, esta es mi crítica literaria de Una mente prodigiosa de Silvia Nazar. Este libro es básicamente la biografía de John Nash. John Nash, un matemático célebre que ganó el premio Nobel por su avance en la economía moderna. Este libro se escribió alrededor del 2001, como unos años después de que John Nash ganara el premio Nobel y antes de su muerte, que fue en 2015. Los primeros acontecimientos de la vida de John Nash son sobre su educación y lo más importante es cuando va a Princeton. Princeton es una de las universidades donde están los mejores matemáticos. De hecho, cuando iba John Nash estaba Einstein y John von Neumann, uno de los fundadores de la teoría de juegos. Y con estos mentores, John Nash se desarrolló en las matemáticas y no solo en la teoría de juegos, sino también en la topología y la geometría. Después de titularse, Nash tuvo distintos trabajos. De hecho, trabajó para el ejército en la institución RAND y finalmente se fue a ser profesor en el MIT. Y ahí se estableció y fue profesor durante un tiempo. Mientras trabajaba en el MIT, John conoce a dos mujeres, la primera Eleanor, con la cual tiene un hijo, y la segunda Alicia, con la cual se casa y luego tienen un hijo. Unos años después de casarse con Alicia, en el MIT empezaron a dar sus primeros ataques de esquizofrenia. De hecho, tuvo un caso muy famoso del Roanoke Case, que estaba con unos amigos y se escapó en auto y después volvió diciendo que lo había contactado el gobierno para que cifrara unos códigos que los mandaban los rusos, unos criptocomunistas en la revista y que en realidad era todo mentira. Decía que lo estaban engañando y por eso tuvieron que tratarlo y mandarlo a un hospital. Y estuvo en muchos hospitales por mucho tiempo tratándose de la esquizofrenia. Y eso causó que se separara de su esposa Alicia. Finalmente se recupera de su enfermedad y vuelve a trabajar a Princeton donde es profesor. Y ahí es nominado al Premio Nobel de Economía por sus trabajos y su teoría del equilibrio, y el cual gana el premio el año 1990. Uno de los aspectos más buenos de este libro es que es muy completo, porque no solo habla de como las teorías matemáticas de John, ni solo habla de su vida sin profundizar. De hecho, es muy completo en ese sentido porque profundiza en todos los ámbitos, en el ámbito de la matemática, en el ámbito de su enfermedad, en el ámbito de su vida social, con las personas con las que se relaciona. Por ejemplo, hay capítulos de la teoría de juegos donde se adentra mucho en la teoría matemática, en la fórmula, en cómo eran las teorías de Nash, y que un mismo matemático le gustaría leer. Eh, pero también tiene de todo, o sea, no es solo la teoría matemática, tiene todos los aspectos de la vida entera. Que, o sea, si tú no eres el matemático, igual lo puedes leer porque eh, no es solo la matemática, es todos los otros aspectos. Lo logra separando la novela en partes y en capítulos. De hecho, hay partes como de la etapa de su formación académica, donde la mayoría de los capítulos son sobre sus teorías, y hay otras etapas, otras partes de la novela donde habla como de su vida amorosa, de sus relaciones, como por ejemplo la segunda parte trata sobre todo sobre su vida amorosa con Eleanor y Alicia y sus problemas con sus relaciones sociales. Y también la muerte de su padre. Y la tercera parte eh, habla sobre todo de sus problemas de esquizofrenia. Entonces así va profundizando en cada sección de la vida de Nash, bien muy profundo y muy completo. Otro aspecto de este libro es que contextualiza muy bien como la situación en que se encuentra el personaje, porque no solo habla de lo que hacía y lo que vivía el personaje, sino
sino también de cómo era el lugar antes, o cuál era la historia del lugar, o cuál era la historia de la situación en la que se encontraba, y así. Y eso, por ejemplo, cuando Nash llega a Princeton, hay capítulos especiales dedicados a explicar cómo era Princeton antes de que llegara Nash. Esto también ocurre con su trabajo con la institución RAND, que también tiene un pasado y que se explica bien antes de que llegue Nash, cómo eran las cosas para ver el contexto. Ya al final de la novela eso deja de pasar un poco porque ya todo está centrado más en Nash y sus últimos días y su enfermedad. Entonces ahí para un poco y se enfocan básicamente en cómo gana el premio Nobel y cómo se recupera, que es como el punto final del libro. Lo primero que hay que entender al leer este libro es que el foco no es la teoría de juegos. O sea, obviamente se relaciona a la teoría, pero habla de mucho más. De hecho, la vida de Nash fue mucho más que la teoría de juegos. De hecho, el mismo Nash se sorprendió cuando lo nominaron por su teoría del equilibrio, porque él pensaba que tenía otras teorías mejores, como de topología o de geometría. Así que, por eso, este libro no se basa en eso. Y tampoco profundiza en otros aspectos de la teoría de juegos. De hecho, solo se enfoca en el equilibrio de Nash, que es la parte que descubrió Nash. Los otros aspectos como la estrategia y la estrategia minimax de von Neumann aparecen muy poco. Así que este no sería como un libro de teoría de juegos, sino que un libro para la vida de John Nash.